Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí nuevamente a su canal, El Profe Coleccionista. Estamos aquí haciendo en directo el día de hoy para hablar sobre otra de las tantas colecciones que tenemos por acá. Hoy vamos a platicar acerca de esos promocionales, esas figuras, esos juguetes, muñecos, tarjetas que nos dan siempre que compramos un producto en una empresa de hamburguesas muy conocida que se llama McDonald's. Estamos hablando de la famosa cajita feliz. Ustedes, como saben, en la cajita feliz siempre nos dan un juguetito o una tarjetita o un recuerdo para los niños en este caso. Pero nosotros acá, como somos tratamos de coleccionar muchas de esas figuras, pues hemos conseguido algunas. Y hoy precisamente vamos a mostrarles algunas de tantas de esas figuras que tenemos. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Espero que les guste, que sea de su agrado, y gracias a todos los que están ingresando aquí en este directo. Ahorita vamos a mostrar esas figuras de las cuales les estoy hablando. Permítanme tantito, nada más volteamos aquí la camarita. Ahí está. Aquí están estas figuras de las cuales les estoy platicando. Miren, son todas estas puras figuritas de la cajita feliz de McDonald's. Vamos a ir mostrando una por una para que las vayan conociendo, las vayan viendo. Algunas son del año pasado, otras son de años más anteriores. Vamos a comenzar de este lado. Por acá tenemos un peluchito, un colgante. Creo que ya saben quién es. ¿Sí saben de quién es este muñequito? Es de una película muy famosa. Es Stitch. De esta, si mal no recuerdo, fueron como 8 diseños diferentes que salieron de Stitch. Aquí está la etiqueta. Nos dice que este es el Stitch refrescándose. Fue en el 2022 que salió. Que tenemos a este Stitch y ahí lo vemos que está tomando una agüita de coco. Pero también tenemos otro modelo, que es este de aquí. Este Stitch está bailando ese baile típico hawaiano. Se llama Stitch Hula, el famoso hula hula. Eran 8 muñequitos, logramos conseguir solamente 2, pero no eran tanto peluchitos, sino que son colgantes. Estos se podían colocar en el cierre de una mochila, en el cierre de una lapicera. Hola, Anerotsira 34. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo. Si les están gustando los muñequitos que vamos a ir mostrando, por favor, dejen su corazoncito. Ahí sí nos damos cuenta de que les está gustando lo que estamos mostrando. Estos son los 2 Stitch que logramos conseguir de aquella colección del 2022 que sacó McDonald's. Por lo regular, McDonald's saca sus colecciones creo que entre cada mes y cada 2 meses. Así que en un año son mínimo entre 8 o 9 colecciones diferentes. Nosotros conseguimos 2 de esas 8 piezas de aquel año. Pero no son los únicos peluchitos que tenemos por aquí. Aquí tenemos otros peluchitos. Son estos de acá. Por ejemplo, este que aquí tiene su nombre, que se llama Maui. Y aquí está la etiqueta. Maui supera sus miedos probando cosas nuevas. Ya anduvo en montañas rusas y patinó, pero lo único de lo que no tiene que preocuparse son sus canciones favoritas. Y este es el peluchito. Son de esa promoción de los Marshmallows, los Squishmallows.
Este tiene forma de una piñita. Si ustedes los conocieron, me imagino que sí, porque son del año pasado. Tal vez los vieron, los tienen. O alguno de sus hermanitos logró conseguir uno. Squishmallows. También tenemos uno color rosita, que este se llama Archie. Este es uno de los más bonitos, miren. Es un ajolotito. Miren esos lentes. Archie se llama este amiguito. Y acá en su descripción dice: Archie es un talentoso Mallow que usa las manos para hablar. Sus pasatiempos favoritos son el fútbol y sentir el ritmo de la música. Incluso comenzó un club de lenguaje de señas para ayudar a otros Mallows a aprender. Archie, aquí está. Recuerden que si les gustan estas figuras, déjenos esos corazoncitos para que nosotros nos demos cuenta de que sí les está gustando. Y acá tenemos otro peluchito. Esta fue una colección de puros animalitos que se llamó Zoo, algo así, zoológico, no sé. No recuerdo bien. Igual eran 8 diferentes. Este es una panterita, un jaguarcito negro. Miren los ojos. Son peluchitos pequeños, pero están bonitos. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro peluchito, pero este ya es de la colección de Capitán América de la última película. Este es de este año, del 2024. Es el escudo del Capitán América. Todavía está dentro de su bolsita, miren. No hemos abierto la bolsita. Aún permanece dentro de su bolsa. Así como llegó, así lo tenemos. Es un peluchito, un colgante del escudo del Capitán América. De este lado viene de color azul, miren. Y ahí vemos la etiqueta que dice Escudo Shield Capitán América. También creo que salieron de los personajes de la película, pero tristemente solamente conseguimos este, porque no en todos los McDonald's tenían todos los muñecos disponibles, solamente los que se les van quedando. Y había que dar vueltas por otros McDonald's para tratar de conseguir la figura, pero no nos fue posible conseguir más figuritas. De entre todas estas figuras tenemos unas que son de este personaje, de Super Mario Bros. Por ejemplo, este es un juguete de Mario Bros. Y este lo que tiene es que es un dominó. Es un dominó. Para aquellos que saben jugar el dominó ya saben cómo se juega. Había que buscar una tarjetita con alguna de estas dos imágenes para poder seguir el juego. Y ganaba el que se quedaba sin tarjetitas, lógicamente. 28 tarjetitas que venían dentro de este estuche. Miren qué bonito está. Ahí podemos ver a Mario. Podemos ver al Longuito Toad, a la princesa Peach, a Luigi y la estrella. ¿Cuándo salió este juguetito? Aquí dice en el 2019. 2019 fue. ¿Qué más tenemos de Mario Bros? Tenemos este otro juguetito. Ya está un poco maltratado por el uso que se le ha dado, pero como pueden ver era un cubo que traía como un laberintos y traía esa famosa pelotita que había que mover para tratar de ir hacia el otro laberinto e ir avanzando en cada uno hasta terminarlo. ¿Sí? Juguetito más de McDonald's de Mario Bros. Que salió en el 2019 también. Pertenecían a la misma colección. 2019. Por el logo estamos hablando de Super Mario del juego del Super Nintendo, Super Mario World.
¿Qué más tenemos de Mario Bros? Por acá tenemos un carrito. Este ya es de Mario Kart, del juego de Mario Kart. Si por aquí hay personas que le gustan Mario Bros, que nos dejen corazoncitos para que veamos que tanto les gusta Mario Bros. Este carrito es del 2014, del año del 2014, de Mario Kart. Tenemos otro igual donde sale el monito este que se llama Donkey Kong, pero no encontré el carrito. Son dos carritos que tengo, este de Mario y el de Donkey Kong. También tenemos ya del año pasado, que este salió por lo de la película, tenemos al hermano de Mario, a Luigi Bros. Este solamente daba media vuelta así. Y sinceramente yo tuve la oportunidad de jugar el juego clásico de Super Mario Bros. Que salió en la consola de Nintendo, en esa consola grande que sacó Nintendo en los años 90. También lo jugué en el Super Nintendo. Lo jugué muy poco en el Nintendo 64. Y tuve la oportunidad de jugarlo en una consola que se llamó GameCube, que fue una consola en forma de cubo. Ahí lo jugué también, el Mario Bros. Y el Super Smash Brothers, que también salía Mario Bros. Ahí. Ya en la consola actual, que es la del Wii, ahí no he tenido la oportunidad de jugarlo. Pero lo jugué mucho, jugué Mario Kart también en varias de sus versiones. Y uno de mis personajes favoritos, que muchos se inclinarían por Mario, yo siempre jugaba con Luigi. No sé, la verdad no sé por qué. Pero siempre me tocaba jugar, o me acostumbré mucho a jugar con este personaje. Y este es mi personaje favorito de toda esa saga de Mario Bros. En segundo puesto dejo al Yoshi. Y en tercer puesto dejo al Bowser. La verdad, aunque el juego es de Mario Bros. Y el protagonista es Mario Bros., no me gustaba jugar mucho con Mario. No sé por qué. Pero entre el juego sí me gustaba. Aquí tengo otro juguetito. Que esta es la famosa Princesa Peach. Este muñequito es del 2019 también. Fue antes de que saliera la película. La famosa princesita Peach. Por acá tenemos a Mario Bros. Está un poquito rayadito, manchado, porque este lo usaba mi hijo cuando estaba más pequeñito para jugar. Jugaba con este muñequito y con muchos otros muñecos, y por eso está así algo deteriorado y manchado, porque le gustaba agarrar los plumones y pintarlo. Tratamos de limpiarlo un poquito, pero no logramos sacar algunas manchas, por eso quedó así el Mario Bros. Que este es del 2014. McDonald's ha sacado promociones de Mario Bros. Varias veces. No solamente una o dos veces, sino infinidades de ocasiones. Así que tenemos de los que ya les mostré, son de diferentes años: 2014, 2019, 2023. Pero no fueron las únicas, hubieron otras de las cuales no pudimos conseguir ninguna. Ya de Mario Bros. Es lo único que tenemos. Ahora vamos a hablar de otra caricatura, de Pokémon. ¿Qué tenemos de Pokémon? Tenemos al Pokémon protagonista de la serie, el famoso Pikachu. Aquí está nuestro amiguito Pikachu, que ya por el tiempo también y por un pequeño accidente que tuvo, se le rompió la colita.
pero aquí está todavía con nosotros. Y este muñequito es del 2017. Este Pikachu es del 2017. Miren qué bonito. Y este caminaba así, era retráctil. Ahí se alcanza a escuchar un poco la llantita. Miren. Todavía funciona, nada más que tiene el detalle de la colita que se le quebró. ¿Qué más tenemos de Pokémon? Tenemos estas Pokébolas. Son dos. La forma de la Pokébola que traía un botoncito. Y este pedacito de aquí era para insertarlo en el cinturón. Y fueron del año del 2019. Pokémon 2019. Aquí trae una ranura en la cual al apretar el botón salía como una monedita, que era ni más ni menos una moneda o un tazo, como le quieran llamar, que traía la imagen de un Pokémon. Y estos también fueron 8 modelos. Nosotros por lo regular siempre nos quedamos con 2, y en este caso tenemos otra aquí. Mike XD, hola, bienvenido. Y este nos traía un Exeggutor, miren. Imagino que traían una modalidad de juego, pero no sabemos bien cómo se jugaba. Sabemos que podía salir disparado a presión, pero no sabemos bien si se jugaba así, a cómo se jugaban los tazos. ¿Qué otra cosa tenemos de Pokémon? Tenemos estas cajitas, que también tenemos 2. Y estas cajitas son del 2022, que trae algunas cositas por ahí. Vamos a abrir una para ver precisamente qué es lo que trae cada cajita. Por ejemplo, nos traía esta tarjetita, que es donde nos explicaba precisamente qué se tenía que hacer con una tarjetita y una ficha que traía en la parte interior. Creo que había que utilizarla junto con un teléfono o algo así, o las tarjetitas que traían. Ahí viene el juego. Eran las instrucciones de un juego. ¿Con qué se jugaba? Vamos a ver. Traía esta monedita con la imagen de una Pokébola en el reverso, y en el frente traía el personaje que traía en la cajita. En ese caso era Pikachu. Era una monedita de Pikachu. También nos traía este, con diferentes símbolos acá, que me imagino que se le daba vuelta y a donde cayera es lo que ibas a hacer con la ficha o con el Pokémon. Y también nos traía este sobrecito de tarjetas, juego de cartas coleccionables, Combate Express, 4 cartas de juego adicionales. Cada sobrecito traía 4 cartas o tarjetas o cards. Vamos a ver cuáles eran. En este caso, en este de Pikachu nos traía 4. Nos traía esta Pokémon llamado Pangoro. Aquí nos traía algunos de sus poderes, y en la parte de atrás venía así como todas las tarjetas de Pokémon que conocemos. Las tarjetas igual son del 2022. Acá tenemos otra tarjetita, Drampa. Por acá tenemos otra tarjetita, Smirgle o Smirgle. Este tiene un ligero brillito aquí, miren.
Aunque todas dicen básicos, son tarjetas básicas. Y acá tenemos la última tarjetita que es Chinchou. Muy bien. La otra cajita de Pokémon trae básicamente lo mismo. Solamente lo que cambia es la imagen. Trae una monedita, trae la ruedita esa que les mostré de Pikachu, pero con la imagen de este Pokémon. Y trae otras 4 tarjetas diferentes. También eran 8 cajas diferentes, pero como les platiqué al inicio, siempre nada más conseguíamos 2. No conseguíamos más, siempre conseguíamos 2 nada más. Bueno, de Pokémon es lo único que tenemos, no tenemos más. Vamos a hablar ahora de las películas de Disney. Por acá tenemos un juguetito de la película de Encanto. Y tenemos a la protagonista de la película, y este es un juguetito de un laberinto similar al del cubo de Mario Bros. De hecho, la muñequita se podía quitar, se podía desprender y ya quedaba así. Y aquí está el laberinto, y aquí está la pelotita. Ahí se movía y ya se iba moviendo, tratando de buscar la meta o la salida. Este venía más pequeño, Encanto del 2021. Tenemos estas navecitas que son de la película de Buzz Lightyear. Igual fueron 8 modelos diferentes, y estas salieron en el 2022. ¿Cómo se abrían? Con el botoncito de aquí en el frente. Ya se abría y ahí nos mostraba el personaje. Esta es una de las tantas navecitas. Se cerraba y se apretaba y se salía. De este tenemos 2, 3. De este sí tenemos 3 de la colección. Ese es uno. Acá tenemos otro. Pues este es un carrito. Igual se le apretaba el botoncito de enfrente y ya se abría para ver al personaje. Chaos, hola profe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estaba mostrando algunas figuritas, algunos juguetitos de McDonald's. Y por acá tenemos al protagonista de esta película de Buzz Lightyear. Ese que decía al infinito y más allá. De la misma forma que los 2 anteriores, se tenía que apretar la puntita de la nave y ya se abría. Y ahí está nuestro Buzz Lightyear, nuestro personaje. Miren qué bonita navecita. Gracias por todos esos corazoncitos, gracias. 3 de esa colección logramos conseguir. Aquí los tenemos, 1, 2 y 3. Por acá tenemos, allá a simple vista, como ustedes pueden ver, 2 animalitos que yo creo que estos sí los conoce la mayoría, porque salen en un videojuego muy famoso que muchos niños y jóvenes juegan hoy en día, también personas adultas. Estamos hablando del videojuego de Roblox. Ahí salen unas mascotitas que son estas que tenemos aquí. Solamente conseguimos 2. Este pingüinito y esta vaquita. Muchas gracias, que ellos. Gracias, qué bueno que te gustan. Esta vaquita. Obviamente aquí se le ve una línea. No es que esté roto. Lo que pasa es que se podía destapar para cambiarle los ojos.
pero no se los voy a poder hacer ahorita porque tengo una mano ocupada y solamente estoy usando una. Pero se la podían poner los ojos ya fuera tristes o abiertos, incluso hasta llorando, a cada uno de estos muñequitos, que eran las mascotitas de Roblox. Acá tenemos al perrito, el mejor amigo de Mickey Mouse, Pluto, el perrito Pluto, que venía en su basecita. Pero una parte bonita de este juguete es que tenía ese fondo del castillo de Disney, que era, que cambiaba de color con el movimiento. Miren, eso era lo bonito también. Lenticular era. ¿Cuándo salió esta pieza? Salió, aquí lo dice, en el 2021. Y al igual que ese Pluto, sacaron otras figuras especiales creo que fue por el 100 aniversario de Disney. Sacaron unas bolsitas especiales que dice Disney 100. Y fue una colección de más de 60 juguetes, 60 muñequitos diferentes, de los cuales nosotros solamente pudimos conseguir 6, que son estos que están aquí. Uno de los dálmatas, en este caso Pongo. Estos salieron el año pasado y fueron especiales por los 100 años de Disney. Esta otra que se llama Mérida. Aquí sacaron una gran cantidad de figuras diferentes de cada película. No sacaron de todas las películas, solamente eligieron como 64 piezas. Aquí tenemos al genio de la lámpara maravillosa de la película de Aladdin. Miren qué bonitos están. Su basecita blanca, transparente, y aquí tiene el número 100. Disney 100. A la estrella, la famosa estrellita. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Estamos mostrando figuritas de la colección de McDonald's. Para que vayan conociendo algunas de nuestras colecciones. Esta es Rey de la película de las Guerras de las Galaxias. Miren. Y tenemos a Doris de la pescadita, es olvidadiza, de la película de Nemo. ¿Sí se acuerdan? Esa pescadita que se hizo amiga del papá de Nemo, Doris. Por acá tenemos un Rayo McQueen. Qué bonito está. Un Rayo McQueen de Cars. También tenía yo a Mate, pero no lo encontré por más que lo estuve buscando. Este creo que fue de la película de Elementos. El fuego. Acá tenemos otro, que este no recuerdo de qué película es. De este sí no recuerdo bien. Este personaje, miren.
Así es que ellos. Qué bueno que te está gustando. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos otros juguetitos, que este era un tipo de juego de serpiente, así como el serpientes y escaleras. Así era este de Shrek. Este es como un serpientes y escaleras. No está tan abierto, vamos a abrirlo a ver si no le rompemos la etiqueta aquí, la calcomanía. Vamos a ver si despacito, despacito, despacito. Ahí va, ya se levantó. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ahí está, miren. La verdad nunca lo he jugado, pero trae las fichas de los personajes. Aquí está la de Entrenando a mi dragón. Hay uno de Kung Fu Panda. Tenemos al Shrek. Y este otro que no recuerdo el nombre de la película. Tal vez ustedes sí recuerden. Y también venían los cartoncitos para armar los dados. Miren. Para armar los daditos. Y aquí está el tablero. Venía por partes como un rompecabezas. Se tenía que armar todo el tablero para poder dejar la tablilla y poder jugar. Es un serpientes y escaleras, pero con imágenes de películas diferentes de Disney. Ándale, la película de Trolls, así es, gracias. Y pues en eso consistía este juego. La verdad no lo hemos jugado. Vamos a ver si tratamos de armarlo y lo jugamos para mostrarles cómo queda el tablerito. También tenemos esta otra cajita, Nitro Junior Games, que sacó Hot Wheels en colaboración con McDonald's. No era de carritos, sino más bien eran patinetas y bicicletas que sacaron. Aunque aquí nada más conseguimos una, la verdad no conseguimos otra. Les voy a mostrar la que está aquí dentro. Aquí está, miren, una patineta. En este caso nos tocó una patineta de esta colección de Hot Wheels. Y este era como un llaverito, un colgante también. Una patinetita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y en la parte de acá, en el fondo, tenemos figuras de varias películas que ya pasaron, obviamente. Vamos a comenzar con estos personajes amarillos que todo mundo conoce, que son los famosos Minions. Este está pintadito igual porque mi niño lo usaba para jugar. Este tenía como una especie de... hacía un ruido, pero ya con el tiempo ya no... ya dejó de hacer su ruidito, ya no tiene baterías. Y no le hemos cambiado las baterías. Yo creo que sí se le pueden cambiar para ver si se escucha otra vez ese sonido, si no fue afectado de alguna u otra forma. Kevin creo que se llama este. Acá tenemos otro de los Minions. Miren. Este había que hacerlo hacia abajo, presionarlo. Y ya movía las manitas así. Sí, cada juguete tenía un mecanismo diferente. En este caso este movía las manos. Acá tenemos al otro Minion. Que esta es su característica principal, es que si se le apretaba el botoncito de aquí, sacaba la lengüita, miren. Y había que meterla y así. Y el último Minion es este. Tiene un ojito rayado igual. Este tenía música también, aquí está el botoncito. Pero también ya no se escucha.
Tenemos tres muñecos de la película de ese personaje de Pantera Negra. Aquí tenemos uno de ellos. Este tiene una ruedita aquí atrás que al moverla movía uno de los brazos. Tenemos este otro que también tenía una ruedita y este también movía hacia arriba y hacia abajo los brazos. Y obviamente logramos conseguir al protagonista, al Pantera Negra. Que también traía la rueda y también movía un brazo. De los Guardianes de la Galaxia también tenemos, o de Avengers, tenemos a este de Guardianes de la Galaxia. Que este hacía esto. Ese lo podemos accionar. Le apretaba un botón y movía los brazos, miren. Y tenemos a esta, que era la contraparte de Thor, pero en mujer. También movía su martillo, miren. Bueno, que este ya hace, bueno, este hacia abajo. Así, miren. Movía su martillo. Esta es la parte, lo que se mueve. Para que mueva el martillo, miren. Tenemos también a este, que este no recuerdo de qué película es. Miren, movía sus brazos. Y estos otros son de la película de Capitana Marvel. Que este solo movía los brazos hacia los lados, así miren. Tantito los movía, un ligero movimiento hacia los lados. De la Capitana Marvel. Y de la misma película, este perrito o gatito, este era un gatito. Que igual se le movía por acá. Creo que se le daba vuelta. Así miren. Se le daba vuelta y ya giraba la florecita que tenía en la boca. Y por último tenemos a este personaje de la película de La Sirenita. Úrsula creo que se llama. Y este giraba en la parte de abajo, miren. Daba vuelta, giraba. Bien, amigos, amigas. Esta fue toda mi colección que tengo de las figuras de McDonald's que he logrado conseguir y he logrado guardar. Lógicamente en su momento tuve más piezas, pero como todo coleccionista siempre pasamos por un momento de nuestra etapa de la niñez que nuestras mamás se cansan de tanto juguete y nos tiran o nos regalan muchas de nuestras colecciones o juguetes. Y eso fue lo que me pasó a mí. Por eso perdí muchos muñecos y muchas cosas, las cuales no he podido, pues ya no pude recuperar, y por eso me quedaron poquitas. Hoy en día sigo comprando de vez en cuando alguna cajita feliz para tener cuando menos una o dos o tres piezas de cada colección. No juntamos todas las colecciones, pero sí tratamos de tener cuando menos dos o tres piececitas de cada una. Ahorita se nos pasó la de los Minions, la última.
Pero todavía estamos a tiempo de conseguir alguna de esas. Estoy seguro que sí lo vamos a lograr. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver nuestros directos, nuestro en vivo. Y muchas gracias por estar al pendiente también de lo que enseñamos. Bueno, vamos a girar la camarita. Hola, Carla. Pues muchas gracias a todos, como les estaba yo diciendo, muchísimas gracias por estar compartiendo sus corazoncitos aquí, por seguir nuestra cuenta. Síganos si realmente a ustedes les gusta o les llama la atención este maravilloso mundo del coleccionismo. Les pido por favor que sigan la cuenta. Síganos también allá en YouTube. Tenemos un canal que se llama El Profe Coleccionista, el mismo nombre, El Profe Coleccionista. Ahí tenemos mucho más videos todavía de todas nuestras colecciones que tenemos. Sí, como el nombre del canal lo dice, El Profe Coleccionista. Soy maestro de profesión, trabajo en primaria y me gusta coleccionar. Como lo acaban de ver. Ya he mostrado mis tazos, tengo carritos de Hot Wheels, tengo figuritas de McDonald's, tengo tarjetitas de Pokémon, cards de Pepsi, de muchas caricaturas. Y me encanta coleccionar mucho lo que son los tazos y las figuras que salen en un producto que se llama Voilà Sorpresa. Sí, actualmente estoy coleccionando casi tengo ya completa la colección de Bob Esponja de Voilà Sorpresa. Yo era alumno de su escuela donde usted trabaja. Mira qué bueno verte por aquí. Te graduaste de sexto. ¿Cuándo saliste? ¿En qué año? Bueno, acabas de salir. Sí, sí. ¿En cuál de los 3 grupos estabas? Más o menos para que yo me acuerde. Del B. Ok. Pues gracias por estar aquí con nosotros, así como tú. Hay muchos otros alumnos de la escuela y alumnos que ya salieron que me siguen también. Tengo mis alumnos del año pasado que les di sexto que también me siguen aquí en mi cuenta de TikTok, y también me siguen muchos ahí en YouTube. A todos ellos, yo sé que tal vez ahorita no lo están viendo, pero que lo van a ver. Les mando muchos saludos a todos mis alumnos, a los que les di clases, a los que no les di clases también les mando muchos saludos, porque a mí me gusta llevarme bien con la mayoría de los niños allá en la escuela. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Y pues les invito para que estén pendientes y sigan los videos que vayamos poniendo, o síganos allá en YouTube. Gracias a todos de nuevo. Me despido por el momento, pero nos vamos a ver pronto. O sea, los prometo que pronto les vamos a traer más y más colecciones para mostrar. Por el momento me despido de todos ustedes. Muchas gracias a todos. Saludos, cuídense, bye. Nos vemos. Se despide de ustedes de todo corazón su buen amigo el Profe Coleccionista. Bye, chicos y chicas. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Bye.